saluda como siempre Enrique Castillo Pesado aquí en Excelsior de Televisión, en este programa Che Castillo Pesado que realizamos semanalmente aquí en Hacienda de los Morales, a quien les agradecemos su apoyo. Y hoy, como siempre, porque es muy importante, siempre cuando termina un año o empieza un año, es una pregunta que siempre le hago a Mario de los Ríos, que te llaman pastor, ¿no? Te llaman pastor. Pues, creo que sí soy. ¿Por qué es importante para un ser humano, sobre todo por las épocas que estamos viviendo, creer? ¿Y qué significa el término de año o el empiezo de un año nuevo? Bueno, Mario de los Ríos. Gracias. Te contesto la segunda primera porque es la más sencilla. Ok. ¿Qué significa un fin de año y el comienzo de algo? Son ciclos. Y la misma Biblia te habla de ciclos, ¿no? Dios en la Biblia pone las estaciones. Sí. Y también, dentro de todo lo que hace Dios, lo hace de una manera, porque imagínate qué plan hubiera sido que hubiera hecho todo en un solo plano, ¿no? Entonces las estaciones nos ayudan, nos cambian las circunstancias y todo. Esa es una de las razones. Y porque las 4 estaciones nos marcan mucho eso. Y al final de año, pues, creo que además de lo que ya tenemos como algo comercial, pero no solo es lo comercial, la gente recibe aguinaldos, la gente recibe muchas cosas, ¿no? Algunas vacaciones y otras cosas. Pero en realidad el festejo de fin de año es general en el sentido de que se festeja la Navidad, o al menos así se consideró muchos años y luego se perdió. Aquí hay una pregunta muy interesante. Hay muchos creyentes en este país y ellos creen que el día que nació Jesús fue el día 24 y sabemos, los que estudian Biblia a través de la teología, que Jesús nació no en ese mes. Eso no importa tampoco, que nació en agosto, septiembre, algo. Eso dicen, ¿no? Probablemente, porque en otra época. Hay varias razones. A ver. En primer lugar, no es tan importante cuando nació él exactamente, pero no pudo haber sido en invierno porque entonces los pastorcillos, pues como estaban en ese lugar pastoreando sus ovejas y sin frío. Entonces no es posible. Esa es una razón. 2, fue una manera de suplir una fiesta pagana romana por Cristo. Sí. Se le puso el mismo día de esa fiesta pagana de Saturnalia. ¿Por qué los mismos católicos que dicen que son católicos y también dicen que son cristianos no han entendido, por ejemplo, que el ser cristiano es tú estudias una doctrina, no una religión? Bueno, ¿lo han entendido? El ser cristiano, bueno, quizá te tengo que dar por puntos. El ser cristiano es un llamado, sí, ¿verdad? Y realmente el que te atrae hacia Él es Dios. Dios es el que atrae hacia ti. No es tanto una religión católica. Yo creo que cristianos aún hay entre los católicos. Ah, sí, claro, cristianos. No, porque el ser cristiano no es una religión tajante, sino que es considerar que Dios envió a su Hijo y Él murió por tus pecados y tú lo reconoces como tal. Para ti cambió la vida. Claro. Digo, la Biblia contempla que ahora sí que dijiste la palabra teología, es muy interesante. Esto hace clic porque cuando Cristo muere, no pasa nada. Eso no es teología, esto no es una doctrina. Sí. Cristo muere como muere cualquier persona. Claro. ¿Cuándo hace la fusión? Cuando Cristo muere, pero muere por una razón. Claro. Cristo muere por tus pecados. Claro. Eso es lo que ya crea una doctrina. Cuando pues ya puedes ver la teología como me lo acabas de decir. Sí. Tiene que hacer un clic las cosas. Antes son simplemente, se murió tu abuelito, tu mamá, tu papá. Cristo murió y su sola muerte no tiene un mayor significado. Alguna vez Mel Gibson hizo una película donde tenía algunos errores, pero él manifiesta mucho el dolor de Cristo, claro, la sangre de Cristo, pero ese ni siquiera es la parte más importante. ¿Cristo era un mártir? No, él vino y nació para morir, porque dice la Biblia que de tal manera nos amó que dio su vida por nosotros. Sí. Por ejemplo, Mario, tú y yo que hemos platicado de eso, este importante investigador, Carl Sagan, al que veíamos durante años en la televisión, que trabajó muchos años en la NASA y no era creyente, finalmente antes de morir creyó en Cristo. ¿Qué fue lo que lo movió a él a creer en Cristo? Dios. ¿Cómo?
¿Cómo? No lo sé. Por la creación. No, la verdad la gente no se convierte por ver la creación o por saber de Cristo tan simplemente como eso. Es porque Dios toca tu puerta. Dios toca tu puerta. Fíjate. Él es el que te llama, hace un llamado, te hace consciente. Sí. Una de las primeras cosas que hace consciente a una persona es de pecado. Sí. Sí, que pecado es cometer errores. Fíjate que a mucha gente no le gusta. Yo cuando he hablado con algunas personas, me dijo, es que esa palabra no me gusta, me huele a naftalina. Pero entonces yo le digo, no dar en el blanco. ¿Cuántas veces nos damos en el blanco diariamente? Todos los días. Todos los días, sí. Y aunque no quieras, qué a veces bueno. te enojas o haces algo que no te gusta y dices, pero ¿para qué lo hice? ¿Para qué me enojé? Bueno, pero qué bueno que te das cuenta que cometes errores. Esa es una buena salida, porque el mundo está como está y nadie reconoce sus faltas. Bueno, ahí va la pregunta. Vemos que, vemos globalmente cómo están las cosas, pero vamos a ver la perspectiva de nuestro país, que la gente ya dice basta, mucha gente dice que cree pero no cree, o sea, fíjate, mucha gente dice que cree y no cree, y no sabe que todo esto es algo que ya Dios previó antes de haber construido, de haber diseñado los planetas del mundo. ¿De que y todo. las cosas iban a llegar como están? Sí. Sí, no las creó Dios, Las lo permite. dañado del mundo y lo afectado de todo. Pero las permite. Las permite porque es parte de un ciclo, ¿no? Ok. Y la misma Biblia dice que la naturaleza gime y está con dolores de parto. O sea, se está desgastando. Sí, está dañada, está afectada la naturaleza. No está hablando del ser humano, la naturaleza aquí está hablando del mundo. Del mundo. Y si tú ves ese versículo de Romanos 8, es increíble porque en verdad la naturaleza no ha cambiado ni va a cambiar. Ese es un versículo muy importante, creo que es una de las columnas vertebrales de Romanos. ¿Por qué? Porque habla del espíritu. Sí, aunque Romanos tiene columnas vertebrales. El libro que me mostraste el otro día, dos tabiques así. Genialidad. Romanos es un libro, está en otro mundo. Bueno, hay gente que cuando lee que vendrán nuevos cielos y nueva tierra, el Apocalipsis. ¿Qué significa todo eso? Bueno, mira, este mundo se desgasta, este mundo tendrá una temporada bíblicamente de 1000 años donde habrá mejoras. Antes de eso no habrá mejoras. Sí, ¿no? Antes de eso estamos esperando, es que el mundo sí puede cambiar, porque el hombre en esencia es bueno. No es así. No. Dilo, ¿Ha cambiado? repítelo. No ha cambiado, el mundo está, ya no quisiera decir peor que nunca. Sí. Lo que pasa es que somos más humanos, pues más pecado, ¿no? Sí, más codicias, equivocaciones. envidias, celos. Vemos corrupción por todos lados, hambre por todos lados. Vemos África y vemos muchos otros ¿Tú países. crees que la economía es uno de los grandes enemigos? La economía, sí, bueno, hay que recordar que si tú piensas en la gente de África en el pasado, ellos fueron abordados por los mismos europeos, Sí. ¿no? Les quitaron cosas y de esa manera le podemos continuar hasta irnos a nuestro país. En Estados Unidos sabemos que llegaron los puritanos, por ejemplo. Una gran Podrías parte. decir que parte eran puritanos. Y la mayoría, y ellos crearon, en base a la Biblia, crearon la Constitución americana. Sí, ellos vinieron por necesidades también. O sea, venían de Inglaterra, no tenían Irlanda. comida en sus países, Sí. y entonces ellos buscaron un mejor país para vivir. Entonces llegaron dentro de lo que llamamos Estados Unidos y ellos buscaban una patria, a diferencia de nosotros, Bueno, que buscaban saquear un país como ¿Por qué? los de Latinoamérica. ¿por qué Estados Unidos, que sabíamos antes, no ahora, pero porque ha ido disminuyendo mucho? Ha ido disminuyendo mucho. Había un gran cristianismo, hasta el 80% del pueblo norteamericano era cristiano, y aquí en México creo que el Altísimo, 8% sí. solamente era cristiano, eran más bien católicos. Pero ¿por qué en los Estados Unidos ha venido disminuyendo eso tan notablemente? Tan notablemente, porque dice que el amor bueno, la Biblia dice... ¿El amor se enfriará o qué? El amor de muchos se enfriará y mucha gente está tan sumergida en este mundo que finalmente no llena. Ah, ¿no? ¿Y sabe por qué sabemos que no llena a nadie este mundo? Porque vemos los excesos en las drogas, los excesos por amor al dinero, los excesos en el sexo y finalmente en todo, porque no Sí. llena. Nada va a llenar. Dios sí llena porque Él es el que nos creó, nos hizo. Claro. Él sí nos llena. Una vez te dije, por ejemplo, Carlos Monsiváis, que era un izquierdista furibundo,
aparte era muy simpático. Y se Sí, lo decía, conocí. ¿te acuerdas? Se decía ateo, agnóstico. Sin embargo, un día llegué a su casa y tenía en su cabecera una Biblia. Y le dije, ¿cómo una gente tú de izquierda y todo que dices agnóstico? Y le digo, ¿por qué tienes una Biblia? Porque me parece maravillosa. Fíjate lo que decía, una gente que era inteligente. Sin embargo, por otro lado, sacaba la bandera de agnóstico o de ateo. ¿Eso qué significa? Que no conocía al Señor, porque Eso. no lo hubiera negado. Eso. Pero que sin embargo simpatizaba con las cosas que dice la Biblia. Sí. Y además tiene sentido. La Biblia dice verdades. Entonces, por ejemplo, en las épocas que hemos vivido recientemente, cuando vimos a nuestros abuelos o a nuestros padres, había más valores, había una materia que se llamaba civismo, así había más respeto, más orden. Se han perdido los valores, se ha perdido la vida espiritual. Aquí hay dos respuestas, ¿verdad? Sí. Porque la vida espiritual solamente viene conociendo a Jesús. Esa es la verdadera vida espiritual, sin importar la religión. ¿Cómo se le conoce? A través de la palabra. Se conoce a través de la palabra, De la a través teología. de comprender que Cristo Jesús es el Salvador. Y una persona sencilla, sin saber de teología, lo puede saber. La gente es del campo, de nuestro campo. La gente del campo, mucha gente conoce a Jesús Sí. y sus vidas han cambiado. Sí. Porque necesitamos a alguien que cambie el corazón, ¿verdad? Sí. Porque el corazón, dice la Biblia, es engañoso y perverso. Sí. ¿Y quién lo conocerá? Y Dios quiere un corazón tuyo de carne, no de piedra. ¿No? Bueno, ese es el trabajo del Señor, quitar un corazón de piedra y darte un corazón de carne. Sí. Pero es un trabajo que Él hace, no es una cuestión religiosa. Desde luego que si tú ya buscas a Jesús porque antes te buscó Él. Sí. Él dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Claro, bueno, imagínate. Y la vida cobra mucho sentido, ¿verdad? Sí. Porque tarde o temprano de todos nos vamos a morir, Ah, claro. ¿no? ¿Y con qué te vas a quedar? Bueno, en el caso, bueno, de un servidor. Dejándole a tus hijos probablemente una herencia y cosas así. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? No, nada. Vete a saber si tus hijos no se la caben en Eso. muy poco tiempo. No, tú no lo Una sabes. pregunta muy interesante que mucha gente no entiende, por ejemplo, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, que es la misma persona, pero cada quien tiene un diferente rol. Me gustaría que le explicaras a la gente por qué Dios Padre tiene un rol, Dios Verbo que tiene otro rol, Sí, y bueno, Dios Espíritu Santo claro tiene otro que- rol. sí. Tienes un minuto y nos vamos a Sí. los mensajes y regresamos. Bueno, Dios creó el universo, pero ¿en qué sentido? También creó la salvación. Sí, Cristo Jesús la ejecutó y el Espíritu Santo la cuida sí. para que tú no pierdas esa salvación. Fíjate, eso es una maravilla. Yo creo que es Maravilloso. el mejor regalo que puede recibir un ser humano Sí. si cree. En realidad, si tú ves la Navidad, ¿qué es lo que significa? ¿Qué festejas? A Jesucristo, a Dios, pero yo creo que lo festejas sobre todo cuando sabes que eres algo. que ya te cuidó tu salvación. ¿Cómo? Que Ese ya- es el mejor regalo. Desde luego. Bueno, que ¿qué te sí. parece? Vamos a ir a unos mensajes bien, aquí en gracias. Excelsior TV y regresamos con Mario de los Ríos y aquí con su amigo Enrique Castillo Pesado. Bueno, pues volvemos aquí su amigo Enrique Castillo Pesado aquí en Excelsior TV con este programa Che Castillo Pesado y estamos en Hacienda de los Morales con Mario de los Ríos y estábamos hablando de por qué se pierde la salvación o por qué hay gente que sí entiende lo que significa la salvación y eso es porque Dios nos toca el corazón. Bueno, Son dos diferencias. Tu, Bueno, primera pregunta es como que me la hiciste a propósito, muy Sí, 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 bien sí. exquisita. No, la salvación no se pierde. no, por eso. Pero qué bueno que lo dijiste Por así. eso, Me lo gustó dije cómo así. lo dijiste, sí. Para que yo pueda explicarlo. ¿Va? Explícalo. No, una vez que Dios da la salvación, no se puede perder, Sí. aunque tú no seas tan buen cristiano. Eso. ¿Por qué? Porque no dependió de ti ganártela. El hombre no puede ganarse la salvación. Sí. Esto es fuera de ti. El hombre no puede ganarse la salvación porque todos los seres somos pecadores. Todos. Y todos se desviaron a una. Y dice los romanos que todos se desviaron a una. Entonces sería imposible que tú puedas obtener tu salvación por comportamiento bueno o por leer ¿Por qué? la Biblia, ¿Por qué el hombre se cree bueno? porque tienen que descubrirle que no lo es. Tendría que leer Eclesiastés, ¿no? La vanidad. Pues tendría que Dios despertarle completamente el entendimiento para saber que no lo es. Un pasaje que a mí siempre me ha gustado y lo citaste el otro día en uno de tus estudios
es que Nicodemo, líder de los fariseos, sí creía en Cristo, entonces por las noches lo iba a ver para que no lo vieran los fariseos. Porque tenía interés. Eso, y entonces un día llega con Cristo y le dice, maestro, ¿qué se necesita para nacer de nuevo? ¿Qué le contesta el Señor? Él es el que le contesta, o sea, es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué significa eso? Él sí lo sabía, obviamente. Nicodemo. No está hablando de algo literal, desde luego no habla de algo literal, pero sí habla de un cambio, habla de nacer de nuevo, quiere decir que te dé Dios otra. Sí, o sea, otro camino. Otro camino, otra naturaleza, otra manera de pensar. Eso está en Éxodo también, ¿no? Cuando lo del Cordero, ¿te acuerdas? Cuando Cordero, la visita claro, son enseñanzas del ángel exterminador. Son judías. Sí, ¿no? pero algunas puedes traerlas hacia acá. Aplicarlas, otras no las puedes aplicar, pero sí desde luego, ese trabajo de nacer de nuevo, así como es imposible para ti, a ver, yo me decido nacer de nuevo, eso no lo puedes hacer, no hay manera. Ya contestaste, por ejemplo, también que te quería decir, a quien Cristo le da el cielo, pues no lo puede perder. No, porque no lo ganó él. Eso. Tú podrás ser medio mal hijo o buen hijo. Yo creo que todos nos hemos equivocado mucho. Aún siendo cristianos. No, y todos. Por eso a veces dicen, no, que muy cristiano. Pues no, es que no eres cristiano porque tú seas impecable en tu comportamiento, sino porque Jesús muere por tus pecados y Él paga un precio completo. Y el Espíritu Santo aquí, después de las preguntas que hiciste, es el que cuida tu salvación. Sí. No es el que te Nosotros dice... no podríamos hacerlo. Es una maravilla porque cuando tú lees, por ejemplo, la palabra, tú lees la Biblia, al irla leyendo vas escuchando. Vas escuchando a Dios. Vas escuchando a Dios. Entonces, si tú tienes esa fe que mira, Dios mismo te dio... Si Él la da, tú no la tienes. Tú puedes tener una fe religiosa, pero nada más. Entonces tendrías que aprender, como tú hemos sabido a través de la teología, la exégesis, de interpretar un pasaje. Eso es esta parte que me estás diciendo, más que la gente en general, saberlo, los pastores. Sí. Creo que un pastor se tiene que preparar. Tiene que prepararse para poder dar algo más correcto. ¿Cuántos años llevas preparándote tú? Pues algunos años, pero algunos años. Tuve que estudiar ya de una manera más, ¿cómo se llama? Ordenada. Sí. ¿Sí? Pero sí es importante que un pastor sí esté preparado porque puede enseñar, a lo mejor no siempre a propósito, pero puede enseñar cosas equivocadas. Sí, es de los pastores, la preparación. De estos pastores que vemos, porque luego la televisión a veces se engaña y vemos programas que no están afincados debidamente en la palabra bíblica, pero que vemos programas en la televisión norteamericana como los que hacían Billy Graham o MacArthur o ese tipo de pastores. Ellos qué bien dan, ¿cómo se llama? O tú mismo y otras gentes, qué bien, ¿cómo se llama? Cuando uno llega a escucharlos, pues el que está hablando a través de ti es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Tú te tienes que preparar. Eres un vehículo, por eso te tienes que preparar. Tú tienes, quisiera dar los pasos rápidamente. Sí. No es que ya te levantes y ya... no, tampoco. Te preparas con la palabra de Dios y obviamente no es que el Espíritu Santo no es obligatoria. El Espíritu Santo ya habló en la palabra. Sí. No es que alguien se levanta y diga, es que el Espíritu Santo me dijo que mañana es tu cumpleaños. Digo, no. No, ¿verdad? Ese no es es la palabra. Sí. El Espíritu Santo solamente puede enseñar lo que dice la palabra. Bueno. Nada más, nadie más debe decir, Dios me habló extraoficial. ¿Qué le dirías a los televidentes que nos ven por toda la República, hombres y mujeres y hasta niños? ¿Cómo se deben enfrentar, fíjate, estos tiempos difíciles que estamos viviendo y que se avecinan todavía más difíciles? Sí. Bueno, yo creo que estos tiempos son un medio maravilloso para darnos cuenta que nosotros no podemos manejar ni el mundo ni tu propia casa. Fíjate, ni tu trabajo. Fíjate qué respuesta. Porque en todos lados hay problemas, que necesitamos de recurrir a quien nos hizo, a Dios. Claro. Y que nos abre el entendimiento para entender quién es Jesús, qué hizo por nosotros y cómo podemos tener una vida nueva y diferente. Sí. Eso hace la diferencia. La felicidad es Jesús, no exactamente una paz ahí. Ya nos toca vivir en paz en este país. Pues a lo mejor si eso fuera posible, que lo dudo mucho, tampoco serías feliz. Porque tú primero tienes que ser conectado con Dios, y entender que tú mismo eres parte del problema.
El no conocer a Dios te hace parte de un problema, porque tienes que luchar contra tu carácter, luchar contra tus cosas que tenemos negativas miles. Todos. ¿No? Entonces, a veces no puedes controlarlo, entonces necesitas a alguien que te controle. Bueno, ¿por qué, por ejemplo, eso también mucha gente no lo sabe, lo sabemos los que estudiamos, ¿por qué los judíos están esperando todavía que venga por primera vez el Mesías y nosotros sabemos que vendrá por segunda ocasión? Esto está agregado, si tú ves el capítulo 9 del libro de Romanos, te explica que Dios los dejó en la banca. Ellos no entienden ahora muchas cosas, no entienden la primera venida de Cristo. Entonces, en algún momento... Que también está en Isaías 53. Vendrá un empate. Isaías 53 hablaba de quién iba a ser Cristo. Ahí viene a detalle Isaías 53. Que es el Antiguo Testamento. Cristo y la muerte de Cristo. Fíjate. Por nosotros, por nuestros pecados. Pero ellos ahora están en la banca. Sí. No pueden ver con claridad, lo verán más adelante. Lo verán, pero así hemos visto que en el mundo ha habido muchos judíos de hoy en día que todavía viven, que sí son judíos salvos. Ay, claro que sí, porque es un llamado de Dios. Es un llamado de Dios. Y Dios tiene misericordia para todos. Bueno. No tiene uno escogido por aquí, por allá, o en Estados Unidos, bueno. Él ama a todos. Pero también se lee en la Biblia que, ¿cómo se llama? Que somos escogidos por Dios. Somos llamados por Dios. Por Dios, o sea, somos predestinados. Yo lo quisiera llamar así porque luego escogidos. La gente se va a asustar mucho. No, pero ¿por qué se van a asustar? Es broma. Explícale a la gente. No. Finalmente sí necesitamos de que Dios nos llame para despertar en nosotros esa parte que da fe. Sí. Esa parte que haga que respondamos a Dios, le digamos, sí creo que Jesús es mi Salvador, sí creo que es mi Señor, sí creo que Él guarda mi salvación. Él tiene que despertar esto en ti. Pero tú también puedes ayudar mucho leyendo tu Biblia, leyendo evangelios, o buscar una persona que cercana, quizá, o que te guíe. Había que buscar personas que te guíen, pero sabemos que te expliquen mejor el plan que Dios tiene para tu vida. Pero sabemos que también existen personas que por ningún motivo no se van a convertir, no tienen esa fe, no son creyentes. Pero eso, como no lo sabemos... nosotros no sabemos quiénes son. Pueden llegar a los 90 años y pueden decir... y pueden ser hasta familiares o amigos. Y pueden ser familiares, pero pues no los como... Nosotros tenemos que hablar de Jesús. Claro. Siempre. Y nosotros no sabemos quiénes no van a conocerlo. Entonces, ¿por qué, una cosa que siempre hablamos, por qué el cristianismo es una doctrina y no una religión? Hay varias maneras de ver la palabra religioso, ¿no? Sí. La palabra religioso ha tenido muchos cambios, muchos vuelcos, muchas mezclas. A veces decimos la palabra religioso por decir una persona mocha o por decir una persona que vive por hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, llevar unas florecitas aquí, poner una veladora o creer que ya Dios ya lo purificó completamente. No. Sí lo purificó para la salvación, pero él es una persona incompleta. Claro. Entonces, a veces actitudes Entonces, estás resumiendo que, por ejemplo, en esta vida, mientras estemos aquí antes de ir a los nuevos cielos y a la nueva tierra, en esta vida ningún ser humano será 100% feliz. Con Jesús se puede. Con Jesús se puede. Con Jesús, ¿Cómo se puede? A pesar de que no cambie el mundo, sí. Con Jesús, Dios sí promete que hay paz, que hay amor. Tranquilidad. En esta relación con Dios, porque es una relación íntima. Sí. Tú ya entras en otro mundo. Vertical. En un mundo personal. Con Cristo se puede ser feliz. Ok. No digo que todos los días amanezcas y... ¿Consideras, hemos visto, y lo decimos con mucho respeto, que mucha gente en México se ha salido de la Iglesia Católica y entonces buscan algunas nuevas filosofías, pero muchas gentes se están yendo al cristianismo? ¿Y eso por qué está sucediendo? Mira, te voy a hacer un pequeño comentario que a mí me gustó hace mucho que lo leí. C.S. Lewis es el que escribió Crónicas de Narnia. Sí. ¿Verdad? Fue el que... Las películas, no sé cuántas llevan ahora. Creo que 3 o 4 películas. Él le hablaba mucho, tenía entre otros un amigo que era Tolkien. Tolkien es el que escribió El Señor de los Anillos. Y le hablaban de Jesús continuamente en la Biblia. Y no sé si Tolkien fue totalmente... entendía muy bien la salvación, pero él le hablaba. Y él decía, no, yo soy ateo. A mí no me interesa, decía así, es Luis. Fíjate. Sí. Ese que escribió León, la Bruja y el Ropero y todos esos libros. Y entonces él un día se traslada a una feria donde va a exponer algo de un libro de él. Sí. Y allí en la feria pasa algo maravilloso. Antes de llegar a la feria dice, no, si yo siempre he defendido que no creo en Cristo,
pero sí creo. Pero sí creo. Y antes de llegar dijo, y ahora estoy preocupado, estaba preocupado porque dice, ¿qué le voy a decir a la gente? Que yo escribí libros sobre el tema de no creer en Cristo y ahora sí que... no puedo evitar creer en Cristo. Nos quedan ya 50 segundos. Sabemos, por ejemplo, que Abraham Lincoln era cristiano. Cítame otros cristianos así de esa época, célebres o famosos, que verdaderamente eran cristianos gracias a Dios, como se dice. Bueno, si tú piensas, si estás hablando del presidente de Estados Unidos, era como muy normal que muchos de ellos fueran cristianos. Sí. Sí, aún el primer presidente de Estados Unidos. Pero cítame algunos músicos también famosos de antes, pintores. Sí, digo que... pero claro, hablamos de Europa, hablamos de algunos cuadros hasta manifiestan claramente a través de una pintura que eran cristianos. Es más notorio en los países sajones. Sajones. Sí, mucho más notorio que en los países que no lo fueran, ¿verdad? Por ejemplo, en la pintura barroca no lo ves tanto, pero lo ves más en otro tipo de pintura. Bueno, Mario de los Ríos, ya nos vamos a despedir. Sí me gustaría que le mandaras un mensaje a los televidentes de Excelsior TV, aquí en el canal 127 de Cable y de Sky, un mensaje como tú los das, conciso, breve, vertical. Bien, yo les pediría que busquen ayuda. Todos la necesitamos. No se trata solamente de que tu infancia fue difícil, es independientemente de cómo haya sido tu vida antes, necesitamos un salvador, necesitas un salvador y debes de buscar. Y vas a entender mejor las cosas. Y vas a entender mejor la vida. Ok. Te hace entenderla mejor. Bueno, Mario de los Ríos, gracias por tu tiempo. El tiempo también vale oro, la puntualidad es de Reyes. Llegué puntual. Y continúe con nosotros todos los domingos a las 8 de la noche por el canal 127, tanto de Cable como de Sky. Su amigo Enrique Castillo Pesado. Hasta la próxima. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.